a Timoteo, primera y segunda. También escribe una carta a Tito. Faltan un poquito de agudos. Ahí está, como las estrellas de la canción, piden agudos, todo. Falta el auricular acá. Bueno, y son llamadas las cartas pastorales. Tienen enseñanzas, indicaciones, fundamentalmente para pastores. Pero todos nosotros podemos extraer distintas enseñanzas. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Y recogemos enseñanzas de acá. Son cartas que, como decíamos el otro día, escribe Pablo a estos dos jóvenes. Hoy hablamos de Timoteo. Se estima un hombre de mediana edad, tal vez 35, 40 años, con una tarea muy grande por delante. Y esta carta, por un lado, busca animarlo y por otra parte decirle cómo conducirse en la casa de Dios. Lo dice más tarde, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No sé si recuerdan, pero el jueves pasado, después de hacer una introducción de quién era Timoteo y demás que hoy nos vamos a hacer, queda la tarea que él le encomendó, que no permitas que enseñen distinta doctrina. Costó mucho al cristianismo poder arraigar en medio del judaísmo. Una enseñanza con miles de años, el judaísmo, y fue rechazado, si bien no por todos, porque la primera iglesia fue judía, eminentemente judíos, pero tenía gran rechazo y aún persecución de los cristianos, de la cual vamos a ver que también Pablo en su momento, cuando era Saulo, participó de eso. Entonces, esto no se apaga y no se apaga hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy les mencionaba el otro día, hay un brote de judaísmo en distintas asambleas cristianas, diciendo, bueno, esto está bien, pero también hay que hacer esto o aquello, cuando sabemos que el Señor es suficiente, no solo para salvarnos, sino para sostenernos a lo largo de toda la vida y recibirnos en su presencia con gran alegría. Cristo es todopoderoso y Cristo es suficiente. Pero bueno, hasta el día de hoy, estas enseñanzas de tantos años siguen. Y acá le dice Pablo a Timoteo, no permitas que enseñen esto. En la iglesia de Galacia lo habían enseñado y habían hecho tropezar la iglesia. Y veíamos lo que generan las doctrinas diversas en las asambleas. Normalmente generan división. Por eso es bueno que, como dice el texto, hablemos todos una misma cosa. En lo que tiene que ver con la enseñanza fundamental de la iglesia, a la persona del Señor, a la hora, hablamos una misma cosa. Después a alguno le parecerá mejor que el sábado a la mañana, puede ser mejor que el sábado a la tarde, el horario se podrá cambiar, muchas cosas se pueden cambiar, tienen que ver con el culto. Lo que es la palabra de Dios, la doctrina, no se puede modificar. ¿Por qué? Y bueno, porque nos tenemos que aferrar a ella. Permitir otra enseñanza normalmente divide la iglesia. Y esto está pasando hasta el día de hoy en muchos lados. Por lo tanto, él tenía que oponerse a hombres mayores que él, seguramente, mayores que él, de muchos años en el judaísmo, con argumentos muy fuertes, y para esto necesitaba aliento de parte de este hombre Pablo, ya curtido, habiendo trabajado. Pablo estaría cerca de los 60 y pico de años, se estima que más o menos vivió esos años, 65, 60 y pico de años, antes de ser martirizado a manos de Nerón. Así que la lectura que vamos a hacer es para animar a Timoteo y también nos anima a nosotros de alguna manera a poder resistir. Y algunos cuestionamientos que tenemos todos nosotros. Pablo le va a dar este ejemplo que tiene que ver con él mismo, que nos leía un poquito recién Santiago. Y lo alienta a él y nos tiene que alentar a nosotros también. Todos los cristianos tenemos estos cuestionamientos respecto a la gracia de Dios para con nosotros. Todos nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios ha dado esta oportunidad? ¿Por qué es así? Es más fácil cumplir determinadas cosas, eso está grabado en el corazón a través de la ley. La gracia siempre es algo que no es natural en el ser humano, que nos perdonen gratuitamente. Estamos acostumbrados a pagar lo que consumimos, el que lo hace lo paga, esas son cosas que están en el corazón, en lo más profundo del corazón. Por eso la gracia es como una cosa extraña y en este tiempo lo era y aún hoy sigue siendo. Muchos poetas dicen, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mí pecador,
vil, su sangre preciosa dio. Qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí. Qué maravilla es, Él murió por mí. Esa es la enseñanza de Dios, al margen de lo que nosotros podamos sentir, entender. Esto es lo que Dios ha determinado en su soberanía. Nosotros lo aceptamos con gratitud. El otro poeta dijo, ¿qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, es todo vil. Toma, Señor, mi corazón. Todo verdadero cristiano, hombre o mujer, sincero delante de Dios, entiende que no es digno de la persona del Señor, ni que nos haya mirado, ni que nosotros podamos invocar su nombre, de que el Señor nos reciba, de que el Señor nos oiga, de que el Señor responda. Todo verdadero cristiano se siente indigno de estas cosas. Por eso esta carta para animar. Comienza diciendo el verso 12 del capítulo 1, como nos leía Santiago. Doy gracias, dice el apóstol Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio, en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ello la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta aquí la lectura, termina el capítulo 1. Dios mediante, el jueves próximo el hermano comenzará con el capítulo 2. Doy gracias al que me fortaleció. Se lo está diciendo a Timoteo. Le está dando su testimonio para que él se anime en la dura tarea que es, entre otras cosas, como decíamos el otro día, enderezar lo torcido. Es muy difícil, es controversial y a ninguno nos gusta la controversia, pero es una de las tareas del pastor. A veces convencer a los que quieren enseñar otra cosa y a veces las cosas se hacen difíciles y son desagradables, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Quién le da este testimonio? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio. Acá hay algunas cosas que son hermosas. Dice, nos salvó, me fortaleció, me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio. Yo le decía al principio, hermano, nos cuesta muchísimo desde lo humano pensar ya que nos haya salvado. Podría el Señor habernos salvado y nada más, y esperarnos al día de la muerte en su morada y estaríamos por demás agradecidos porque nos salvó de la condenación. No solamente nos salvó, sino que nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos experimentado la compañía de Dios. Y hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, la cual no nos deja ninguna duda. Y si esto fuese poco, nos ha confiado las cosas santas, hermano. Nos ha puesto en el servicio, administrar los bienes de Dios. Cada uno, según el don que recibió, dice, sírvalo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por un lado es un privilegio, por otro lado es una gran responsabilidad. Dios nos ha dado distintas capacidades para que podamos trabajar en su servicio. Y estos beneficios son para edificación de la iglesia, por lo tanto nos llenan de responsabilidad.
Damos gracias a Dios por la salvación, damos gracias a Dios por su compañía de todos los días, de todas las horas, y damos gracias a Dios por lo que nos fue confiado. A todos nos fueron confiadas cosas distintas, pero también, hermano, tendremos que responder por ello. Dios me tuvo por fiel. Yo cuando leo esto digo, bueno, no sé bien de Él, lo sé de mí. Me tuvo por fiel no siendo fiel. Y Dios me dio ese voto de confianza y nos confió cosas que tienen que ver con la eternidad de los seres humanos. La salvación es de Jehová. Así declara la palabra de Dios. La salvación es del Señor. Pero es nuestra la tarea de la administración de las cosas que el Señor nos dio. Nos ha puesto en el ministerio, en el servicio, teniéndonos por fieles. A mí me queda grande, hermano, el tema este. Quisiera realmente ser fiel al Señor. La palabra de Dios, Pablo mismo dice, esto encarga a hombres fieles, hombres y mujeres. Esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otro. Es un legado, es algo que nos fue confiado, lo tenemos que fructificar para el Señor y el día de mañana le tendremos que dar cuenta de aquellas cosas que nos fueron confiadas. Es linda la comunión, es lindo venir, es lindo cantar todos juntos, vernos, abrazarnos, pero yo te pregunto si realmente estás negociando para la gloria de Dios las capacidades que Él te ha dado y las capacidades que me ha dado a mí. Bueno, cada uno hemos recibido distinto. ¿Qué es lo que estamos haciendo por esto? Nos salvó, nos acompaña, responde a nuestras oraciones y nos ha puesto a administrar cosas, dice la Biblia, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y no le confió a los ángeles la predicación del Evangelio, sino que la confió a seres humanos tan débiles como somos nosotros. Y poder asistir al que necesita, bueno, tantas cosas que tienen que ver con el servicio de la casa de Dios. Hermanos, nos han tenido por fieles. Dios quiera que cada uno pueda responder con esa fidelidad al Señor. La mayoría de nosotros no somos ni brillantes ni especiales. ¿Qué se espera? Que seamos fieles. Fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles al pueblo de Dios. Esto es lo que se espera de cada uno de nosotros. Y él dice en el verso 13, con mucho pesar, que a Pablo esto lo acompañó el resto de su vida, me puso en el servicio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Este pasado de Pablo lo atravesó toda su vida. Lo manifiesta muchas veces. En otro pasaje dice Pablo, yo sirvo a Dios con limpia conciencia desde mis mayores. En ese servir a Dios con limpia conciencia de sus mayores, al judaísmo, es que perseguía a los cristianos. El día que apedrearon a Esteban, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, que consentía en su muerte. Y no solo eso, sino que pidió cartas, autorización de los sacerdotes judíos para perseguir a los cristianos que lograban escapar. Dice, y los forzaba a blasfemar. Estas cosas siempre atravesaron el corazón de Pablo. Me fue dada esta gracia, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Yo creo que ese aguijón del que Pablo habla allí en Corintios, más que una enfermedad, tendría que ver con estos recuerdos que tal vez por momentos lo atormentarían, los gritos de los hermanos. Él dice, yo lo hice en ignorancia, pero lo hice. Y esas cosas habrán lastimado su corazón, las repite muchas veces. En el libro de los Hechos, cuando presenta su testimonio, lo dice, no puede olvidar su pasado. Hermano, cada uno de nosotros tiene un pasado, algunos más feliz que otros porque tuvo la bendición de nacer en la iglesia, otros no. Llevamos un pasado, lo cual no ha sido feliz porque no ha sido con el Señor. Algunos más tormentosos, otros menos. Y esas cosas del pasado, el diablo muchas veces la trae al presente y nos lastima. Yo entiendo que a Pablo lo lastimaba, dice, es un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, me avergüenza, no hay nada peor que cachetear a una persona en la cara, es algo vergonzante, humillante para la persona
un mensajero de Satanás me abofetea, le traería recuerdos, soñaría con ese tipo de cosas. Puede ser. Muchos de nosotros a veces soñamos con un pasado que hemos dejado atrás. Y a veces el pasado no solamente soñando, ¿no? Despierto también nos asalta. Bueno, hermano, todo eso ha quedado allí en la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, si lo hizo conmigo, que fui perseguidor, injuriador de la iglesia, blasfemo, Timoteo, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Dios te ha perdonado, hermano, Dios te ha perdonado, Dios me ha perdonado. Dice, de tus pecados no me acordaré más. Pasaje más también dice, lo echaré tras mis espaldas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero a veces cuando vengan esas cosas, las tenemos que rechazar, hermano, en el nombre del Señor, porque nos lastiman y no se puede volver el tiempo atrás. Yo hubiese querido, hubiese deseado de corazón nacer en la iglesia. Mi padre se congregó brevemente en esta iglesia cuando era muy joven. De haber permanecido él en la fe, tal vez mi hermano y yo hubiésemos tenido la oportunidad de ser criados en este mismo lugar. No fue así, mi padre se apartó siendo muy joven, nosotros crecimos como la mayoría en la calle, ajenos de la vida de Dios. Bueno, es lo que Dios permitió y le doy gracias a Dios que dentro de todo de edad temprana lo pude encontrar. Pues es una bendición haber crecido acá y no ser atormentado por muchas cosas del pasado. Hermano, las heridas que produce la vida sin Dios, Dios las cura, pero a veces alguna cicatriz queda y esas cosas vienen a la mente y el diablo las pasa por delante. En una ocasión dice la Biblia en Zacarías que estaba el sumo sacerdote Josué, no el sucesor de Moisés, el sumo sacerdote Josué, y Satanás estaba al lado para acusarlo. Y este hombre sin duda habrá bajado la cabeza, hermano, porque el diablo no siempre dice mentiras, tiene algunas verdades tuya y mía que nos harían poner rojos y que si se publicarían nosotros ya no podríamos volver el próximo domingo. El diablo lo sabe, conoce el pasado tuyo, conoce el pasado mío. Pero Dios en un momento le dijo, hablando de Josué, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Le dijo al diablo. ¿Qué era Josué? Un tizón, un pedazo de palo quemado. Nada. Un hombre gigante en la gracia de Dios, Hudson Taylor, en su sepultura puso, aquí yace un tizón arrebatado del incendio. Es el hombre que Dios usó para llevar el evangelio a la China. Hoy es una de las iglesias que más crece, la iglesia en China. Son millones y millones. Aquí yace esto, un tizón arrebatado del incendio. Cuando el diablo, hermano, te acuse con este tipo de cosas, recordá que fuimos recibidos a misericordia, que el Señor también mostró en nosotros toda su clemencia, que por gracia somos salvos, no por buenas cosas que hayamos hecho, sino por la gracia de Dios. ¿Para qué sirve el pasado entonces? A veces para mirar un poquito hacia atrás, no para lastimarse, sino para acordarnos de dónde el Señor nos sacó. Con los años vamos pensando que siempre estuvimos acá. Y algunos de nosotros no siempre estuvimos acá. Dios le decía al pueblo de Israel, no te olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. No te olvides, fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Dios le dijo a David, cuando David pecó de esa manera tan grave, yo te tomé de detrás del redil de las ovejas y te di la casa de tu Señor y te di todas las cosas y si hubiese sido poco te hubiese dado más. Todos nosotros nos tenemos que acordar, no para lastimarnos, sino para dar gracias a Dios y para no olvidar, hermano, de dónde nos sacó el Señor. No olvidarlo, tenerlo presente, para gratitud, no para lastimarse, para darle gracias. Habrá pensado el que escribió la canción, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Bueno, es una respuesta que solamente tiene cada uno de nosotros. En el verso 13, ¿qué es lo que dice Pablo? Lo hice por ignorancia. Él pensó que servía a Dios, combatiendo esta secta que estaba trastornando el mundo. Son frases bíblicas. Y él pensaba que hacía el bien, hasta que se encontró con el Señor en el desierto y el Señor lo convenció de que no.
fue una luz más fuerte que el sol, lo dejó prácticamente ciego. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra las púas, coces con patadas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Un hombre que realmente lo hacía entendiendo que hacía bien. Y cuando el Señor mostró en él toda su clemencia, dice en otro pasaje, yo no fui rebelde. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca? Por la gracia de Dios, no haber sido rebeldes cuando el Señor manifestó en tu vida y en la mía toda su clemencia. Sin importar tanto cuánto hayamos hecho en un pasado equivocado. Pablo le da su ejemplo. Yo perseguí la iglesia del Señor. Y te vuelvo a decir, este pensamiento lo atravesó toda la vida. Sigue adelante diciendo, verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia es mucho mayor que el mal que nosotros pudo haber. Hay personas que dicen, ¿cómo Dios me va a perdonar? Usted no sabe las cosas que yo hice. Y eso les es un estorbo a veces para recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil pagar. Hace muchos años un cantor muy famoso, estadounidense, ofreció prácticamente la mitad de su fortuna por el perdón de sus pecados. Este hombre estaba dispuesto a pagar una suma millonaria con tal que le perdonen los pecados, que viniese algún dignatario de alguna iglesia y diga, bueno, tus pecados te son perdonados, pagado, cobrado, él se quedaba tranquilo porque lo pagó el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no se puede comprar. La frase es muy vieja. Dios es demasiado rico para vender la salvación y el hombre es demasiado pobre para comprarla. Las dos cosas. Y Dios da, lo cual, hermano, a veces nos hace llorar. Porque por naturaleza estaríamos esperando el reto. Cuando no pescaron nada en aquella noche, después de haberse vuelto todos a pescar con Pedro, apareciendo el Señor en aquella playa, ellos vieron que era el Señor y Pedro se ciñó la ropa y se tiró al agua. ¿Qué estaría esperando Pedro, hermano? No solo que pasó lo que pasó aquella noche, que lo negó, sino que se volvió a su oficio y arrastró a otros con él. Y estaba el Señor esperando para retarlo. No, hermano, el Señor le encomendó el cuidado de los suyos. Yo estaría esperando una cachetada. Yo estaría esperando que me eche. Porque es lo justo. Porque lo merezco. Así dijo el crucificado al inconsciente del amigo. Nosotros estamos acá por lo que merecieron nuestros hechos. Es justo. Es justo que nos mate, es justo que nos consuma. Es justo que nos eche por haber hecho mal las cosas. Sin embargo, ahí está el Señor, que no solamente que no le reprocha, sino que le encarga el cuidado de sus ovejas, de sus hijos. Cosa que a Pedro ya la tercera vez quebrantó su corazón, se entristeció. Y hermano, no es para menos. Así es el Señor. Igualmente dice Pablo, ¿acaso pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, no se trata de esto. Pero se trata que ante determinadas situaciones de nuestra vida que nos hacen bajar la cabeza, que quisiéramos hacer un pozo en la tierra y enterrarnos, Dios nos vuelve a buscar con misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece el Señor de los que le temen. Hoy recordaba el Salmo 51, tiene un secreto en el verso 17. David había cometido ese pecado de adulterio, de homicidio, de mentiras, tantas cosas más. Y ese Salmo 51 que llega medio tarde, porque él lo escribe después que la mujer se embarazó y el chico nació y murió, podemos calcular que tal vez pasó un año. Él aprendió algo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Aquellos que reconocen su pobreza, su bajeza, que no somos dignos de que nos escuche. Alguna vez lo repetí acá, la frase no es mía, desde ya.
Y dijo alguien, le he ofrecido 1000 razones al Señor para que me abandone. Ninguna de ellas logró convencerlo. Hermano, porque el Señor compró tu vida y la mía con su propia sangre. Por tanto, es el dueño. Y de quien quiere tiene misericordia. Y ha querido tener misericordia de vos y de mí. No por ser nosotros mejores que otros, tal vez porque nos dio la gracia de reconocer nuestra maldad. Y como dijo aquel centurión con su siervo enfermo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. Era un centurión romano, jefe de 100 soldados, seguramente tenía una posición en la sociedad. Sin embargo, al ver al Señor, le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Decí la palabra y mi siervo se va a curar. Y el Señor se maravilló. Dijo, ni aún en Israel encontré tanta fe en un soldado romano. Ese es el corazón, hermano, que Dios no desprecia. Aquel que nunca se olvida de donde el Señor lo sacó. Aquel que entiende que hoy y por siempre no seremos dignos. La Biblia dice, hermano, que vamos a recibir coronas, premios. Yo te puedo asegurar que a mí no se me cruza ni por 5 minutos en la cabeza en tantos años que yo esté en la fila de los que reciben algo. Decía el salmista, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que estar enamorada de maldad. A mí con que me dejen estar ahí en el borde, yo me arreglo. Sin embargo, dijo el Señor que va a repartir premios, no sé, corona, no lo entiendo. Tampoco se me ocurre esperarlo, no se me pasa nunca por la cabeza. Entiendo que ya es suficiente hacer lo que teníamos que hacer. Y si es así, gracias a Dios. ¿Qué más? Lo que teníamos que haber hecho hicimos. ¿Cuál es el mérito? Sin embargo, hermanos, el Señor piensa recompensar la fidelidad de los suyos, el trabajo de amor, tantas cosas más. Con estar en su presencia es suficiente, es suficiente. Y en el verso 15 viene el Evangelio sintetizado en un solo versículo. Hay versículos que sintetizan el Evangelio. Juan 3:16 es uno. Y este es otro, el verso 15 de 1 Timoteo capítulo 1 dice, palabra fiel, verdadera, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí está compendiado el Evangelio. Palabra fiel, verdadera en un mundo de mentiras, de palabras mentirosas. La palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Dios se comprometió con su palabra. Cuando se hablaba de Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le dio la palabra y le dio el juramento de su palabra a Abraham. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, aunque todos no la reciban. Es digna esa palabra, porque es de Dios, de ser recibida por todos. Dice en Isaías, escucha tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Escucha tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Hoy, en una forma a través de la palabra, algún día la voz del Señor resonará en todas partes y las personas se van a aterrar. Juan, que era del Señor, cuando lo vio resucitado, dice, cuando lo vi caí como muerto. ¿Qué será? ¿Qué será esa palabra? ¿Cuál es esa verdad? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No he venido a llamar a justos, decía el Señor, a aquellos que se creían justos. Justos no hay ninguno, lo dice la Biblia. Pero muchos de su tiempo ellos pensaban que ellos no precisaban. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Te vuelvo a repetir, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, lo dice la Biblia. Solamente que muchas personas no lo creen y creen que ellos no precisan. Esto es para los necesitados. Lamentablemente se lo pierden. Se lo pierden. No son los sanos los que tienen necesidad de remedio, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, pecadores al arrepentimiento. Ese es el corazón del Evangelio. Hombres y mujeres con el corazón contrito y humillado,
reconociendo sus errores, reconociendo su lejanía, reconociendo su fracaso, su olvido de Dios, le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así clamaba un pobre ciego al costado del camino. Se llamaba Bartimeo. No entendía mucho, pero clamaba a voz en cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó tanto que el Señor lo mandó a buscar. Le dijeron: ten confianza, el Maestro te llama. Y la vida de ese hombre cambió para siempre. ¿Qué quieres que te haga?, dijo el Señor. Que recupere la vista. Y al instante la vida se recuperó, la vista se recuperó. Pasó de ser un mendigo al costado del camino que espera una moneda a ser una persona que hoy puede trabajar con sus manos, puede ganar su sustento. Ser discapacitado en la época del Señor era algo terrible, no había obra social, no había asistencia, no había nada. El destino era mendigar a un costado del camino. Las viudas estaban en gran problema, a menos que la mantuviese la familia, estaban abandonadas. Y los discapacitados ni que hablar. Querido, muchos de nosotros estábamos al costado del camino, mendigando. Así está hoy la sociedad. ¿Qué es lo que mendiga? Un poco de atención, un poco de amor, algo. Algunos tienen que pagar para que los escuchen. Otros chicos llaman la atención con su pelo, con sus aros, con sus fierros puestos. Está buscando que lo miren. Y esa chica que se pone la pollera por el cuello y está buscando que la miren. Equivocadamente piensa que va a encontrar cariño. Lo va a encontrar así. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Esta es la palabra digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, palabra digna. Y dice el verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él daba su testimonio, dice: yo soy el primero de los pecadores. De acuerdo a este texto hay distintas versiones. Algunos dicen: fue el primer pecador arrepentido. No es así, porque antes que Pablo se convirtieron muchos otros. Otros dicen: es el peor de los pecadores. Bueno, tampoco es así, porque hay gente que hizo muchísimo mal y tuvo una oportunidad en Dios. Humildemente, hermano, pienso que él se sentía de esta manera. Por todo ese pasado que te vuelvo a decir que más de una vez lo atormentaría. Y es bueno, hermano, sentirse de esa manera. Es bueno sentir, nunca olvidar que fue la gracia. Hoy leía acerca de ese himno que es famoso en el mundo, Sublime Gracia, escrito por Newton. Sublime gracia, que a un pecador salvó. Un hombre que había estado en el tráfico de esclavos. Vendían personas en aquel tiempo en los barcos de esclavos. No olvidar, hermano, nunca olvidemos de dónde nos sacó. Para vivir agradecidos, porque a veces nos quejamos por cositas de la vida. Todos nosotros, yo también, ¿eh? A veces me encuentro quejándome por nada. Y estas cosas nos vuelven a la realidad, nos aterrizan. ¿Cómo culmina esto? De la única manera posible. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No podemos decir otra cosa. Ante una salvación tan grande, ante semejante misericordia en la que fuimos recibidos, semejante clemencia, no solo ser perdonados, vuelvo a decir, ser acompañados. La posibilidad de trabajar en una empresa eterna. Las grandes empresas de este mundo que generan millones, terminan acá. La empresa de Dios se proyecta a la eternidad y vos y yo tenemos posibilidad, por las cosas que Él nos dio, de poder servir al Señor. Por tanto, ¿qué vamos a decir? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Allí aparece otra canción en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice así, no sé por qué, es una idea mía, creo que es la que vamos a cantar en el cielo. ¿Cómo dice? Y aquel, a ver, al que nos amó y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahí vamos a levantar las dos manos, total no mira a nadie. Sí, hermano, sí. Nos vamos a postrar. ¿Qué vamos a decir? Encontrarnos en ese lugar. Ver al Señor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué bendición, hermano, qué bendición. Ser del Señor, ser de Dios los hijos caros. Bueno, se agregan algunos pasajes más cortos. Llegó la hora, lo vamos a dejar aquí, léanlo en casa. Habla de la necesidad de mantener la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Yo tenía un tío que era ateo. ¿Saben qué decía él? La conciencia es la sucursal de Dios en cada persona. La conciencia está en todo ser humano. La conciencia la tiene el hombre, Dios se la dio. Se ilumina por el Espíritu Santo en nuestra vida. Tener buena conciencia en las cosas que hagamos, porque la mala conciencia se apaga, se cauteriza, y algunos naufragaron. Fueron barcos botados con mucha esperanza. Cuando se bota un barco, baja así de a poco, ¿no? Lo tiran, le rompen la botella. ¡Cuánta esperanza! Recién comienza, salió del astillero. El mar es un cementerio de barcos y el río también. Muchos naufragaron. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Hemos salido a la vida en Cristo, nueva. Tantas esperanzas. Tantos queridos naufragaron en cuanto a la fe y están hundidos. No en un río, no en un mar. En un mundo que no conoce la esperanza. Señor te bendiga. Dios mediante, nos vemos el jueves. Vamos leyendo 1 Timoteo capítulo 2.